Éxodo 28, 6 a 43. Y si no pueden seguir, voy a tener las letras en la pantalla, también hay Biblias en el vacío. Pero si quieren también pueden obviamente escuchar la palabra. ¿Qué son una de los deberes de ser pueblo de Dios? ¿Piensan ustedes que hay un deber, hay una tarea de ser parte del pueblo de Dios? ¿Hay un deber, hay una responsabilidad en ser el pueblo de Dios? ¿O es la única responsabilidad como pueblo de Dios venir los domingos o los martes o ir a los estudios? ¿Esos son nuestros únicos deberes como pueblo de Dios? ¿Hay otros deberes como pueblo de Dios? ¿Son esos los únicos deberes, las únicas tareas, las únicas responsabilidades como pueblo de Dios? Tenemos responsabilidades ante Dios de ser ciertas cosas como cristianos, como hermanos, como hermanas en la fe, o se trata de nomás venir a la iglesia los domingos. ¿Es ahí donde para el deber como cristiano? Lo que voy a hablar hoy, y como siempre digo, va a ofender. Porque la palabra ofende. La verdad ofende. Yo solo soy alguien que expone, alguien que abre lo que dice el pasaje o la verdad. Lo expongo para que podamos todos entender qué es lo que está tratando de decir Dios para nosotros hoy. Entonces, yo no escribí estas palabras. Moisés escribió estas palabras. Y lo único que yo voy a hacer por medio, espero, del Espíritu Santo es exponer y abrir esas verdades para nosotros hoy. He titulado el mensaje de hoy esto: ser pueblo de Dios conlleva un deber ante Dios. Lo digo en inglés para nuestra chicana sobrina que tengo allá. Being God's people carries a duty before God. Being God's people carries a duty before God. Ser pueblo de Dios conlleva un deber ante Dios. Vamos a regresarnos y resumir un poco. Y siempre comienzo con esta escritura, porque estamos en una parte de la Biblia donde habla de ciertas cosas extranjeras, ciertas cosas raras que fueron aplicables por mucho sentido al pueblo de Israel. Entonces lo que estamos hablando aquí son cosas que fueron dadas a Israel cuando salieron de Egipto y salieron y están ahorita en la base de la montaña Sinaí. Toda la escritura, no importa en qué lugar de la escritura se encuentre, en Génesis, Apocalipsis, Éxodo, Levítico, si estamos hablando de sacrificios, si estamos hablando de sacerdotes, si estamos hablando de idolatría, si estamos hablando de cosas específicas para el pueblo de Israel, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, me encanta como dice nuestra hermana Adelina siempre, cada vez que hablo con ella me dice siervo de Dios, pero deberían saber que cada uno de ustedes y nosotros como somos siervos de Dios. ¿Qué es un siervo? Un siervo es alguien que hace algo. Un siervo es alguien que hace, que sirve, ¿verdad? No está ahí por Dios, para que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. Otra vez mi hermana estaba hablando de la boda, que Dios nos capacita primero y no nos puede capacitar si no estamos instruidos en la verdad de Dios para toda buena obra. Tú y yo, estas palabras fueron escritas por Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Sabías que tú y yo fuimos diseñados como cristianos para buenas obras? Y no hay obras buenas
sino haces una obra. Una obra no sucede sentado, una obra no sucede acostado, una obra no sucede haciendo nada para el pueblo de Dios. Toda la escritura es útil para enseñar, reprender, corregir, para que ser capacitado para toda buena. Tenemos una obra. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces en Éxodo 25, vamos a resumir, salieron los israelitas. Quiero explicar algo. Los israelitas, hebreos, judíos son lo mismo. Entonces si ven esas tres palabras intercambiables, son lo mismo porque la Biblia los dice igual. Judíos, hebreos, israelitas, es lo mismo, es la misma gente. O pueblo de Dios, o quizás cada vez en cuando miran en uno de los salmos que habla de Jacob, que era el hijo de Isaac, pero también cuando miran el nombre Jacob, está hablando del pueblo de Israel. En ciertos lugares en la Biblia, especialmente en Antiguo Testamento, se está refiriendo a Israel como Jacob, porque por medio de Jacob salieron los 12 hijos, los 12 tribus. Pero salieron ya los israelitas, los hebreos, los judíos de Egipto, por medio de las plagas que Dios envió contra el faraón. Ahora han recibido los 10 mandamientos. Dios les ha dado leyes diferentes y les ha instruido, comenzando en capítulo 25, que traigan ciertas cosas, cierto material: hilo, oro, plata, pelo de cameo, ciertas cosas. Y luego lo va a repetir de nuevo en adelante, como en el capítulo 30-31. Ha instruido al pueblo por medio de Moisés que traigan ciertas cosas porque van a construir cosas, algo. Acuérdense que la presencia de Dios iba enfrente de Israel. ¿Se acuerdan cómo? Por medio de la noche y el día. Una nube por día y un pilar de fuego por noche. Y cada vez que la nube o el fuego iba delante, ellos recogían todo y seguían la presencia de Dios. Entonces Dios les dijo que trajeran artículos para construir varias cosas. Van a construir el tabernáculo, van a comenzar adentro del tabernáculo. Les dio instrucciones primero para construir el arca del pacto. ¿Se acuerdan? Que dio instrucciones específicas para cómo construir el arca. Y luego dio instrucciones para construir la mesa del pan de la presencia. Todo esto iba a estar adentro del santuario. El santuario es esto. Y el tabernáculo es todo. Y adentro iba a estar 2 cuartos. Y un cuarto aquí y un cuarto aquí. Y dividido por una cortina. Y en estos cuartos hay como muebles. Y el primer mueble que dio instrucciones Dios para que construyeran era el arca del pacto. Y luego dio instrucciones para construir la mesa del pan de la presencia, que se encuentra aquí. La arca acá, dividido por la cortina, y aquí entra el sacerdote, y aquí se encuentra la mesa del pan de la presencia. Cada vez que venía el sacerdote a hacer sus deberes sacerdotales, ¿verdad? Él miraba esta mesa con pan y era recordado de la providencia de Dios, que Dios proveía pan y los sostenía en el desierto. 12 panes, uno por cada tribu. Y luego dio instrucciones para construir y hacer el candelabro, porque en ese santuario iba a estar bien oscuro, porque estaba cubierto por bastantes telas y cortinas. Y el sacerdote o sumo necesitaba luz. Y hablamos cómo dio Dios instrucciones para construir el candelabro. Y acuérdense que todo esto asombra a Jesús. Todo esto es simbólico por lo que es Jesús. Y miramos y entendimos que Dios les dijo que trajeran aceite de almendra. Y eso era lo que iban a usar para alusar la luz ahí. Y luego dio instrucciones Dios a Moisés
que el pueblo debería construir el tabernáculo. Y luego les dio instrucciones para construir el altar que se encuentra aquí. Ahí donde traía el pueblo, un miembro de cada tribu de Israel traía un animal para sacrificar. Y luego dio instrucciones para cómo hacer el aceite de las almendras. Y el atrio, es como el patio. ¿Quién aquí tiene un patio, un como solar? En México yo tengo familia en un pueblito que se llama Tula, Tamaulipas. Y ellos tienen un atrio, un porche. Donde uno sale, acá está la cocina, acá está el baño, acá está la recámara, acá está los animales, y uno puede estar centrado en el medio y puede ir. Eso es lo que era el tabernáculo. Entonces el atrio fue construido. Y luego miramos, la última vez que estamos aquí, comenzamos Éxodo 28, y dio no mucho detalle la palabra de que iban a prepararse a hacer vestiduras para el sacerdote y para el sumo sacerdote. Y aquí puse un versículo para recordar: por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Dios dio instrucciones para cubrirse el sacerdote o el sumo sacerdote. Y ahora vamos a hablar más en detalle de qué es lo que Dios quiere. Vamos a ir al versículo 6. Voy a leer 6 a 14. Vamos a leer todo el capítulo. Entonces, tengo que cubrir bastante, pero voy a hacer puntos rápidos. 6 a 14 dice: el efod se bordará artísticamente con oro puro, carmesí, escarlata y lino fino. En sus dos extremos tendrá hombreras con cintas para que pueda sujetarse. El cinturón bordado con él que se sujeta el efod deberá ser del mismo material, es decir, de oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, y formará con el efod una sola pieza. Toma 2 piedras de ónice. ¿Qué color es ónice? ¿Quién aquí sabe qué color es ónice? Onyx. Negro. Pongan eso en su mente. Negro. Dice aquí, pero toma 2 piedras de ónice y graba en ellas los nombres de los 12 hijos de Israel. Por orden de nacimiento, 6 hombres en una piedra y 6 en la otra. Un joyero grabará los nombres en las 2 piedras, como los orfebres graban sellos. Engarzará las piedras en filigrana de oro y las sujetará a las hombreras del efod. Así Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel para recordarlos ante del Señor. Haz también engastes en filigrana de oro y 2 cadenillas de oro puro a manera de cordón para fijar las cadenillas en los engastes. Aquí tengo un cuadro que enseña lo que estamos hablando hoy, el efod. Esto es lo que estamos hablando. Esto es lo que estamos hablando. Y aquí están las 2, de estos deberían se mira más claro aquí. Las 2 piedras que son negras, piedras negras. Y como he dicho antes, si uno mira a nuestra iglesia hoy, que estamos en medio de esto, van a pensar que somos una iglesia judía. No somos iglesia judía. Pero las escrituras dicen que todo lo que está escrito es útil para nosotros. Entonces hay algo aquí para nosotros. En las hombreras había piedras preciosas pulidas con la inscripción de 6 tribus en cada uno. Por lo tanto, el sumo sacerdote llevaba sus nombres ante el Señor sobre sus hombros como memorial. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba, llevaba puesto sobre él estas piedras en cada hombro.
estas piedras de ónice. Aarón, que va a ser el primer sumo sacerdote, lleva los nombres de Israel ante Dios cada vez que iba a entrar en la tienda, identificándose con ellos. Si bien el ministerio principal de un sacerdote es siempre para Dios mismo, también está constantemente conectado con el pueblo. Entonces, cuando el sumo sacerdote entra a la presencia de Dios, lleva sobre sus hombros esas piedras negras, esas piedras de ónice sobre él, y eso los conecta con el pueblo en la presencia de Dios, llevándolos sobre sus hombros. Los hombros son un lugar de trabajo. Yo cuando voy y compro una bolsa de comida de perro, ¿sabes dónde la agarro? De 40, 50 libras. ¿Dónde me la pongo para cargarla más fácil? Uy, este hombro lo tengo chueco. Y si voy a un lado pueden escuchar los huesos. Pero cuando uno piensa de los hombros, es un lugar de trabajar, ¿verdad? Así es como cargamos cosas. ¿Han cargado aquí ustedes cosas en sus hombros antes? Sí. Todos. Entonces el sacerdote tiene estas piedras de ónice sobre él, y tiene 6 nombres de los tribus de Israel en un lado y los otros 6 aquí. Y cada vez que entra la presencia de Dios, está cargando, está llevando la identificación del pueblo con él. Entonces, los hombros son un lugar de trabajo. Por lo tanto, en el ministerio del sacerdote para el Señor, pero también trabaja para y con el pueblo. Es un representante del pueblo. ¿Por qué son negras? Alguien diga aquí. ¿Por qué son ónice? ¿Por qué simboliza el ónice? Todo simbólico. ¿Qué es lo que piensan? ¿Por qué son piedras negras? Y los lleva puestos sus hombros como representante ante Dios cuando entra al tabernáculo, al santuario. ¿Qué es Dios? Luz, oscuridad. En Él no hay ninguna mancha, ¿verdad? No hay oscuridad. ¿Qué color es la oscuridad? Cuando pensamos de la oscuridad de la noche, ¿qué color estamos pensando? Negro. Entonces, cuando el sumo sacerdote lleva en sus hombros estas 2 piedras de ónice, y lleva 6 tribus, nombres de tribus aquí en dice, está representando que los nombres de los tribus necesitan salvación de Dios, necesitan ser purificados por Dios. Entonces Él trae como representante toda la carga de Israel sobre Él cuando entra a la presencia de Dios. Entonces, ¿quién tomó nuestra carga hacia Dios sobre la cruz de Calvario? ¿Quién tomó la carga, el yugo de nuestros pecados sobre Él? Jesús. Jesús llevó cada nombre que ha puesto fe en Él sobre Él. Cada pecado fue puesto sobre Él. Entonces, lo negro significa el pecado. Y Jesús tomó ese pecado, ese yugo sobre Él, y Dios el Padre lo sacrificó a Él. Él fue sacrificado por nosotros. Y Él entró, Jesús, como siervo de Dios, cargando el yugo de los nombres que un día iba a poner la fe en Él. Entonces nuestros pecados deberían ser una carga ante Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Y ahora, ¿qué de nosotros? ¿Qué significa para nosotros esto aquí? Como pueblo, nosotros cada uno representamos un sacerdote, no sumo sacerdote, porque el único sumo sacerdote es Jesucristo. Pero Dios dice en el Nuevo Testamento que Dios nos hizo, en 1 Pedro nos dice que Dios nos hizo un pueblo de sacerdotes.
Nuestros pecados deberían ser una carga ante Dios. ¿Y qué significa? ¿De qué estoy hablando ahí? Que nuestros pecados, versículos 6 a 14, sacamos, o ¿cómo saco que nuestros pecados deberían ser una carga ante Dios? ¿Cómo se ve eso como pueblo de Dios? Para nosotros, sabemos que Jesús tomó la carga para nosotros, pero ¿cómo se mira como pueblo entre nosotros que nosotros, nuestros propios pecados deberían ser una carga ante Dios? ¿Cómo se ve entre pueblos? Levanten sus manos si tienen hijos o hijas, nietos o nietas, sobrinos, sobrinas, pequeños o han tenido. ¿Verdad? Todos hemos tenido a alguien, pequeñitos, nenes. Y como padres, abuelitos, tías, ¿qué es nuestra responsabilidad cuando están creciendo? ¿Enseñarles? ¿Qué más? Consejo, cuidarlos de que no se desvíen, ¿verdad? Entonces cuando alguien comienza, uno de los huerquillos de los nenes comienzan a desviarse y nosotros tenemos la responsabilidad de familiar, ya sea como tío, tías, madre, padre, abuelo, abuela, iglesia. ¿Qué es lo que debería hacer ese familiar con ese nene o miembro de la familia pequeña? ¿Permitirlo que sigan adelante? ¿Deberían ustedes como familia con sus niños permitir que sus huerquillos hagan lo que ellos quieran? No. ¿Por qué? ¿Por qué no dejamos que hagan lo que ellos quieran? No es bueno. Van a entrar en problemas. Nuestros pecados deberían ser una carga ante Dios como pueblo. ¿Y qué significa? Cuando tú o yo o nosotros estamos pecando y tú me consideras familia o yo te considero familia a nosotros, ¿qué es nuestro deber cuando estamos mirando un hermano o una hermana, un miembro de nuestra iglesia que se está desviando? ¿Qué es nuestro deber? ¿Qué es nuestro deber como la carga que miramos sobre nosotros? Tenemos esa carga nosotros como el sumo sacerdote y representamos, tenemos los nombres de esas personas que amamos, que son parte de nuestro pueblo. ¿Qué deberíamos hacer? A ustedes díganme a mí. Corregirlos, guiarlos de regreso, decirles la verdad, darles consejo, decirles, hermano, hermana, ¿para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Esto no nomás es el deber del sumo sacerdote, es el deber de la iglesia. Si tú no quieres que una iglesia se meta en tus cosas, en tus problemas, en tus asuntos, entonces necesitas que ir a una iglesia que no te ama. Si tú amas a tus hijos, a tu familia, a tu cónyuge y los amas con tu vida, tú harías no importa las cosas que deberías hacer para salvarlo, para corregirlo, para decirles la verdad. Pues yo no quiero ir a esa iglesia porque me dicen, no se deberían meter en mis asuntos. Una iglesia que no se mete en tus asuntos, no les importas, no te ama. ¿Qué hubiera pasado si Jesús mismo en su trono en el reino del cielo nunca se hubiera metido en los asuntos de la humanidad y hubiera venido a sacrificarse, a dar su vida, a decirnos que estamos equivocados, estamos pecando, pero yo voy a dar mi vida porque te amo? Si Jesús mismo nunca hubiera dado, si nunca se hubiera entregado, si nunca se hubiera metido a nuestros asuntos, todavía estuviéramos muertos en nuestros propios delitos, hoy hubiéramos ido directos al infierno. Nuestros pecados deberían ser una carga ante Dios como comunidad, como pueblo, como iglesia. Y lo que sucede muchas veces,
muchos hermanos, hermanas cristianos se van y brincan de iglesia a iglesia. ¿Por qué? Porque prefieren una iglesia que no se les va a meter en sus asuntos. Si eso es lo que andas buscando o lo que andamos buscando, hay miles de iglesias. Miles de iglesias. Pero ¿sabes qué? ¿Saben qué? Deberíamos amarnos, corregirnos, edificarnos, levantarnos. Decirte, no importa en qué estés ahorita involucrado o involucrada, estamos aquí para ayudarte, no te vamos a juzgar. Pero el problema es que la gente ellos son una bola de hipócritas. ¿Han escuchado eso? Hipócritas de la iglesia. Y escuché un meme el otro día en Facebook que dice, iba una señora invitando a una señora que fuera a la iglesia. Y esta señora le dijo a esta señora, no hombre, eso es un grupo de puros hipócritas. ¿Y qué es lo que le dijo la señora a la otra? Oh, hay espacio por uno más. Hay espacio por uno más. Hay lugar para más. Es lo que somos. Somos un hospital. Somos un hospital que estamos heridos. Necesitamos a Dios, necesitamos a Cristo. Y cada uno de nosotros somos enfermeras y doctores que Dios nos ha puesto para ayudar al resto del pueblo. Esas son las piedras de ónice que tenemos como yugo sobre nosotros para representar el pueblo. Si no estamos representando al pueblo, diciéndole y viniendo a Dios, Señor, Dios, tengo esta hermana, tengo esta familia que estoy orando poderosamente porque sé que están involucrados en cosas, o yo sé que están pecando, quizás hay pecado secreto. Hay que orar y hay que enfrentarnos enfrente de ellos y decirle, hermano, te quiero, te amo bastante. Quiero hablar contigo, no quiero que te vayas a ofender, pero te estoy diciendo porque te amo. Así debería verse nuestras piedras de ónice. Seguimos adelante, 15 a 29. El pectoral, lo tengo aquí, el pectoral, para impartir justicia lo bordarás artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, como hiciste con el efod. Será doble y cuadrado de 20 centímetros de largo por 20 de ancho. Engarzarás en el 4 hileras de piedras preciosas, como filas, líneas. En la primera pondrás un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la segunda, una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y en la cuarta, un topacio, un ónice y un jaspe. Engarzarás en filigrana de oro. Deben ser 12 piedras, una por cada uno de los 12 hijos de Israel. Cada una de las piedras llevará grabada como un sello el nombre de una de las 12 tribus. Haz una cadenilla de oro puro en forma de cordón para el pectoral. Ponle al pectoral 2 anillos de oro y sujétalos a sus dos extremos. Sujeta las 2 cadenillas de oro a los anillos del pectoral y une los extremos de las cadenillas a los 2 engastes para fijarlos por la parte delantera a las hombreras del éfod. Haz otros 2 anillos de oro y fíjalos en los extremos del pectoral, en su borde interno cercano al éfod. Haz 2 anillos más, también de oro, para fijarlos por el frente del éfod, pero por debajo de las hombreras, cerca de la costura que va justamente arriba del cinturón. Los anillos del pectoral deberán sujetarse a los anillos del éfod con un cordón azul, trabándolo con el cinturón para que el pectoral y el éfod queden unidos. De este modo, siempre que Aarón entre en el lugar santo, llevará sobre su corazón en el pectoral para impartir justicia los nombres de los hijos de Israel, para recordarlos siempre ante el Señor.
Sobre el pectoral para impartir justicia pondrás el Urim y el Tumim. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará en el pecho la causa de los israelitas. Bien detallado. Vamos a hablar de la coraza o el pectoral que se encuentra aquí. Son doble. Esto. Este cuadro. Estos son los anillos. No se pueden ver los anillos aquí. Aquí la cadena de oro. Esta es la vestidura del sumo sacerdote. En el pectoral había 4 hileras o líneas o filas de 3 piedras preciosas, cada una con uno de los nombres de las 12 tribus inscritos. Al usar el pectoral, el sumo sacerdote llevaba los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón. No bastaba con que el sumo sacerdote trabajara para el pueblo, llevándolo sobre sus hombros, también debía amar al pueblo. Es decir, llevarlos en su corazón. Entonces, no nomás era, bueno, estos son los 6 nombres de los tribus aquí, en los ónice y acá en lo otro. También tenía que poner cada uno de los nombres de los tribus, 12 piedras total, sobre su corazón. Porque no era suficiente nomás llevarlos sobre sus hombros, como estos son los, identificándose como pecador. También debía amar el pueblo, llevarlos en su corazón. No basta con que un sacerdote tenga un corazón para Dios, también debe tener un corazón para el pueblo y llevarlo en su corazón durante todo su ministerio para el Señor. Entonces, hay que tener un amor por todo el pueblo de Dios. Hay que tener un amor por todo el pueblo de Dios. ¿Tienes un amor por todo el pueblo de Dios? Los que se identifican como cristianos no mienten, no digan mentiras. Yo puedo decir en este momento que yo batallo con esto. Hay cristianos, hermanos y hermanas, que sus nombres no los tengo aquí en mi corazón. Los tengo aquí porque yo sé que son pecadores. En los hombros los traigo aquí, Señor. Estoy orando, estoy representando aquí a esta gente que los traigo aquí. Y es duro el yugo que traigo por ellos, pero no los traigo en el corazón. Y por eso este pectoral era importante, porque representaba no nomás una identificación con los que él estaba orando por los pecados y trayendo ante Dios. También tenía que tener estos nombres de todo el pueblo sobre sus corazones, es decir, tenía que amarlos en misericordia, ser bondadoso, perdonarlos. Hay que tener amor por todo el pueblo de Dios. No nomás los que son de tu iglesia, no nomás los que tú ves cada vez en cuando, no nomás con los que te sientas durante la semana varias veces, pero también otros de otros pueblos de Dios, porque hay muchas iglesias. Yo batallo con eso. Levanten sus manos, ustedes batallan también con eso. Los traemos aquí en los ónices, las piedras de ónices, porque, ay, Señor, ¿ves a esta gente? Los traigo ante ti para que mires, fíjate, pero no los traemos aquí. Hay que tener amor por todo el pueblo de Dios, y era esto el deber del sumo sacerdote, del sacerdote. Ahora, versículo 30 dice: sobre el pectoral para impartir justicia pondrás el Urim y el Tumim. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará en el pueblo la causa de los israelitas. ¿Qué era? ¿Qué es el Urim y el Tumim? Eso es algo misterioso. Y le voy a decir que yo no entiendo completamente lo que es el Urim y el Tumim. Pero lo que sí sé
si seguimos leyendo el Antiguo Testamento, estos dos pedazos de vestidura, Dios los usaba para guiar a su pueblo. Él hablaba por medio. Entonces es como decir, porque hay mucha superstición hoy, ¿verdad? Muchos usan cadenas, brazaletes, usan los pies de conejitos, usan estatuas de elefantes, usan cosas de suerte. Y esto no es lo que es aquí. Dios hablaba por estos artículos y estaban escondidos atrás del pectoral. Y cada vez que el pueblo o el sacerdote necesitaba dirección, iba a estos dos artículos y dependiendo cuál alumbraba más de luz, uno era sí y uno era no. ¿Quién aquí escuchar estos dos términos? Y cuando muchas veces se usaba, era cuando iban los hebreos, los israelitas, a la guerra y los sacerdotes buscaban la dirección de Dios. ¿Deberíamos entrar o deberíamos conquistar a este pueblo, Señor? Y metían sus manos aquí y miraban, y el que alumbraba más, uno era sí y uno era no. Es algo bien misterioso. Entonces, de ahí miramos que deberíamos buscar la dirección de Jesús y del Espíritu Santo. En el pueblo hebreo se miraba diferente. Para nosotros hoy, ¿cómo buscamos la dirección de Jesús y el Espíritu Santo? Por la palabra. Por la palabra. No necesitamos artículos, necesitamos nomás las palabras que son suficientes para Dios. Pero esto era lo que ellos usaban en ese día. El Urim y el Tumim. ¿Estás buscando tú la dirección de Jesús y el del Espíritu Santo? ¿Lo estás buscando? La dirección. Saben que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. No es una herramienta que puedes usar para hablar tonterías. No es una cosa que puedes usar para que lo uses como un pedazo, un martillo o un desarmador. No es el Espíritu Santo eso. El Espíritu Santo es un hombre, es una persona, es la tercera deidad del Dios Trino. Y Dios hablaba por medio de estos dos artículos. Y ahora Dios habla por medio de la Biblia. Versículos 31-39. Haz de púrpura. Ahora aquí vamos a hablar de los otras vestiduras de sacerdote. Entonces hemos hablado de las vestiduras de los sumos sacerdotes. Pero acuérdense que habían siervos que eran también sacerdotes regulares, que no tenían el deber principal como sumo sacerdote. Ahora vamos a mirar la vestidura. Hemos mirado, fíjense, la vestidura del sumo sacerdote. Bien detallado, una hermosura, bañado en oro, detallado con las 12 piedras que identifican a los 12 tribus. Estaba bañado en oro, plata. Leí estudiando que esta tribuna, ¿cómo dice? Era como, quiero decir, como unas 10 yardas de lino, de fino. Y estaba haciendo más. Ahora vamos a hablar del sacerdote, que no va a ser igual de detalloso. Versículos 31-39. Haz de púrpura todo el manto de efod, con una abertura en el centro para meter la cabeza. Alrededor de la abertura le pondrás un refuerzo como el que se pone a los chalecos para que no se desgarre. El torno al borde interior del manto pondrás granadas de púrpura, carmesí y escarlata, alternándolas con campanillas de oro. Por todo el borde del manto pondrás primero una campanilla y luego una granada. Aarón debe llevar puesto el manto mientras esté ejerciendo su ministerio, para que
el titineo de las campanillas se oiga todo el tiempo mientras que él esté ante el Señor en el lugar santo, y así él no muera. Haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello consagrado al Señor. Sujétala al turbante con un cordón púrpura, de modo que quede fija a por la parte de la delantera. Esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón, para que el Señor acepte todas las ofrendas de los israelitas, ya que Aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurrán dedicar sus ofrendas sagradas. La túnica y el turbante los harás de lino, el cinturón deberá estar recamado artísticamente. ¿Qué tomamos aquí? Estas son otras vestiduras de los sacerdotes. El manto, esta era la cubierta básica del sacerdote, hecha completamente de azul, sin costuras y sin rasgaduras para la abertura de la cabeza. Hablamos de la mitra y su grabado. ¿Y qué es lo que decía, lo que estaba grabado? ¿Se acuerdan? Consagrado al Señor. Estas prendas básicas se describen simplemente como tejidas de lino fino. Aquí podemos sacar que hay que mantener nuestros corazones y nuestros pensamientos enfocados en Dios. Hay que mantener nuestros corazones y nuestros pensamientos enfocados en Dios. Y hay que mantener puros. En versículo 40 a 43, hay que mantener puros nuestros pensamientos y acciones. Vamos a terminar 40. A los hijos de Aarón les harás túnicas, cinturones y mitras para conferirles honra y dignidad. No habla nada de piedras de ónice, ¿verdad? No habla nada de turbinas, ¿verdad? No habla nada de ónice, no habla nada de caderas de oro. Fíjense lo que dice: a los hijos de Aarón se les harás túnicas, cinturones y mitras para conferirles honra y dignidad. Pero todavía es para que sea honrado y digno. Una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Hazle también todavía queda, ¿verdad? 42. Hazles también calzoncillos de lino que les cubran el cuerpo desde la cintura hasta el muslo. Aarón y sus hijos deberán ponérselos siempre que entran en la tienda de reunión o cuando se acercan al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, a fin de que no incurran en pecado y mueran. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Entonces aquí acabamos de leer que aquí abajo en la túnica tenía como cuerdecitas, y tenía una campanita. ¿Para qué piensan ustedes que eran las campanitas? ¿Se acuerdan que la Biblia dice aquí que cada vez que entraba al Santísimo, al Santo de los Santos, tenía que tenerlos puestos? ¿Y quién nomás podía entrar a ese lugar especial? ¿Quién nomás podía entrar una vez al año al lugar santo? Nomás el sumo sacerdote, no el sacerdote regular. Y el sumo sacerdote tenía que entrar al santo de los santos con estas campanillas. ¿Por qué? ¿Qué iba a suceder si el sumo sacerdote hacía algo o se equivocaba con Dios en su presencia? ¿Qué es lo que quizás iba a suceder si hacía algo malo o equivocado? ¿Qué es lo que piensan Dios iba a hacer con un sumo sacerdote, ya sea que si fuera Aarón o uno de su descendencia como sumo sacerdote? ¿Qué es lo que iba a pasar si un sumo sacerdote
entraba a este lugar especial donde se encuentra el arca del pacto y deshonraban, no respetaban las instrucciones de Dios. ¿Qué es lo que piensa que iba a hacer Dios con este hombre o sumo sacerdote en el lugar santo? Los iba a matar, les va a quitar la vida. Y muchas veces cuando uno camina con las campanillas sobre él se escuchan, ¿verdad? Entonces el momento que ya no se escuchaban esas campanillas, ¿qué es lo que quizás sucedió? Que Dios les quitó la vida por algo que hicieron. Esto no está grabado en la Biblia, pero hay tradición judía que decía que los sumos sacerdotes les amarraban un mecate al pie, porque en caso que ya no escuchaban esas campanillas, significaba que ya no estaba caminando, ya no había emoción, ya no había acción, que quizás estaba muerto. Entonces lo sacaban con el mecate. Esto no está grabado en la Biblia, pero hay tradición judía que decía que en caso que moría los sumos, lo sacaban del pie amarrado del mecate, porque ya no se escuchaban las campanillas. Entonces 10, voy a terminar ya ahorita, 10 lecciones principales de Éxodo 28. La importancia de la santidad en el servicio. Éxodo 28 es un recordatorio de la santidad que se requiere para servir a Dios. El capítulo detalla las vestiduras sagradas para Aarón y sus hijos, enfatizando que quienes sirven deben ser apartados. Como dice en Éxodo 28, harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura. Esto nos enseña que nuestro servicio a Dios, como nosotros hoy, debe estar marcado por la pureza y la dedicación, reflejando su gloria en todo lo que hacemos. Estamos nosotros consagrando, vistiéndonos, marcándonos con la pureza a la dedicación a la iglesia, hacia Dios. Es bien importante de vestirnos con la santidad para el servicio. Este hombre estaba sirviendo a Dios. Estos hombres no entraban a este servicio a la ligera. Era un deber, era una tarea bien importante, sagrada y apartada para Dios. Tú y yo estamos haciendo lo mismo. Estamos apartándonos, vistiéndonos con la santidad de Dios, reflejando la gloria en todo lo que hacemos. Segundo, el rol de la belleza en la adoración. Los intricados diseños de las vestiduras sacerdotales resaltan el papel de la belleza en la adoración. Dios instruyó a Moisés que usara artesanos hábiles para crear vestiduras que no solo fueran funcionales, sino también hermosas. Esto nos recuerda que la belleza puede ser una forma de adoración, reflejando la creatividad de nuestro Creador. Éxodo 28:3 que acabamos de leer. Y hablarás a todos los artesanos hábiles a quienes he llenado del espíritu de sabiduría. Cuando tú adoras a Dios, lo estás adorando en una belleza. No nomás aquí adoramos a Dios. Adoras a Dios en la manera que tú vives tu vida, en la manera que tú hablas, en la manera que tú hablas mal de alguien o no. Como esposo, como esposa, como madre, como padre, como tío, como tía. Estás adorando a Dios en belleza, en la manera que vives tu vida. Es el rol de la belleza de la adoración, la manera que se visten estos sacerdotes. Nos estamos vistiendo nosotros de la misma manera en nuestras vidas. Número 3, la importancia de la representación. Las vestiduras de Aarón incluían el pectoral con los nombres de las tribus de Israel, que simbolizaba su papel como representante ante Dios. Y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Versículo 29. Esto nos enseña la importancia de la intercesión y de acompañar a otros en la oración, tal como Cristo intercede por nosotros. La importancia de la representación.
Número 4, el poder del simbolismo de su palabra y su espíritu. Las vestiduras eran ricas y en simbolismo desde el efod hasta el urim y tumim. Estos elementos nos recuerdan que Dios comunica verdades profundas mediante símbolos o su palabra. Comprender estas verdades de la palabra puede profundizar nuestra apreciación de los mensajes de Dios que Él tiene por nosotros. El poder del simbolismo y de su palabra y espíritu. Número 4. Número 5, el llamado a la excelencia. Las instrucciones de Dios para las vestiduras sacerdotales fueron precisas, lo que subraya el llamado a la excelencia en nuestro trabajo para Él. Versículo 31. Haz el manto del efod completamente de tela azul. Esto nos anima a buscar la excelencia en todo lo que hacemos, en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, en criar a nuestros hijos, como reflejo de nuestro compromiso con Dios. Tu vida habla a tu compromiso con Dios, o habla de la ausencia de tu compromiso con Dios. Número 6, la necesidad de la preparación. La preparación detallada de las vestiduras muestra la necesidad de estar preparados para el servicio. Así como los sacerdotes debían estar listos para entrar en la presencia de Dios, nosotros también debemos preparar nuestro corazón y nuestra mente para la adoración y servicio. ¿Estás preparando para servir a Dios? ¿Cómo servimos a Dios hoy? Alguien diga, ustedes digan, yo he hablado mucho, ¿cómo servimos a Dios hoy? Ustedes díganme verdades. ¿Cómo servimos a Dios hoy? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué necesidad tenemos para prepararnos para siempre estar listos para servir a Dios como el sumo sacerdote? ¿Cómo debería verse como iglesia, como cristiano, como hermano hoy? Amarnos. Apoyarnos. ¿Y cómo se ve el apoyo entre iglesia, entre comunidad? Cuando alguien está débil, cuando alguien tiene una enfermedad, cuando alguien necesita ser corregido, cuando alguien necesita ser instruido, cuando alguien necesita ser animado. Si estás ausente de tu servicio a Dios, entonces la pregunta que deberíamos preguntarnos, ¿seremos verdaderamente siervos de Dios? Si estamos ausentes, si no nos presentamos, si no estamos preparados para servir a Dios en cualquier manera, como comunidad, como iglesia, como sacerdote nosotros, ¿somos verdaderos creyentes de Dios? ¿O pensamos que somos? Si no estás preparado, si no estás listo para echarte encima para uno que lo necesita. Número 7, el rol de la comunidad en la adoración. La confección de las vestiduras involucraba a toda la comunidad, desde los artesanos expertos hasta quienes proporcionaban los materiales. Esto resalta el rol de la comunidad en la adoración y el servicio. Esto nos recuerda que somos parte de un cuerpo más grande, trabajando juntos para la gloria de Dios. No, yo me voy a quedar en la iglesia hoy. Yo no voy al estudio bíblico. Ese es el deber, el trabajo. Esa es la responsabilidad del pastor. No. Somos parte de un cuerpo más grande, trabajando juntos para la gloria de Dios. Jesús en el jardín de Getsemaní le pidió a Dios, sabiendo que iba apenas a sufrir, le pidió a Dios, Señor, Padre mío, quítame esta copa encima de mí si se puede. ¿Y qué es lo que hizo el Padre? Le dio esa copa amarga que tenía que tomar en el sufrimiento. Hay que sufrir, hay que sacrificar como Jesús lo hizo, hay que sacrificar como comunidad. Si no estamos sacrificando, ¿eres o somos verdaderamente creyentes de Dios?
Somos comunidad. Número 8, el recordatorio de la presencia de Dios. Las campanillas en el dobladillo de la túnica servían como recordatorio de la presencia de Dios. Esto nos enseña a estar constantemente conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, guiándonos y sosteniéndonos. ¿Estás escuchando el sonido, el ruido del Espíritu Santo? ¿Estás tratando de la palabra dice, ponte quieto y conoce que soy Dios? ¿Estás poniendo atención y estás consciente al sonido y la presencia del Espíritu Santo en tu vida, en la vida mía, en la vida de nosotros, para guiarnos y sostenernos? Si no tienes tiempo para escuchar el sonido y el viento del Espíritu Santo, ¡para! Estás bien ocupado, estás bien ocupada. Bueno, tengo familia. Tengo que hacer estas tareas, tengo que ser mandado. Tengo que hacer esto y pausa y escucha el sonido del Espíritu Santo. Y por eso tenía las campanillas del sacerdote para ser recordado de la presencia de Dios. Número 9, la importancia de la obediencia. Las instrucciones detalladas para las vestiduras enfatizan la importancia de la obediencia a los mandatos de Dios. La obediencia es un aspecto clave de nuestra relación con Dios y refleja nuestra confianza y reverencia hacia Él. Número 10, el presagio de Cristo. Finalmente, el rol del sumo sacerdote prefigura y asombra al sumo sacerdote supremo, Jesucristo, quien intercede por nosotros, así como Aarón llevó los nombres de Israel, Cristo los lleva nuestros nombres ante el Padre, como dice Hebreos 7:25. Vive siempre para interceder por ellos. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder a ellos. Si tú te consideras el pueblo de Dios, tienes un deber. Un deber no es tirado en una esquina, sentado, mirando todo el resto del pueblo haciendo toda la obra mientras no hacemos nada nosotros. Ser pueblo de Dios conlleva un deber ante Dios. Padre Celestial, son palabras pesadas para mí, Señor, como pastor. Espero, Señor, si hay alguien aquí o alguien que no está aquí que necesita escuchar esto o ha escuchado esto, Señor, que muevas sus corazones, Señor. Ser cristiano no nomás estar sentado a un lado. Bueno, Señor, ya creí en tu Hijo Jesús, ya voy al cielo. Con eso tengo. No. Cuando, Señor, tú, Dios, nos apartas para el servicio, nos apartas para trabajar, para representarte, para orar en comunidad, para amar la comunidad, para ser detallados en todo lo que hacemos, para ser artesanos en la belleza, en adorarte, Señor. Eso es lo que cubre ser siervos como estos sumos sacerdotes y sacerdotes. Pero, Señor, tenemos a un sumo sacerdote que hizo toda la obra para nosotros, para sacarnos del infierno. Y tu palabra dice que tú nos has hecho una nación, un pueblo de sacerdotes. Y no podemos ser un pueblo de sacerdotes si no seguimos las instrucciones que nos has dado para vestirnos como sumo sacerdote o sacerdote, Señor, como siervos tuyos. Señor, te pedimos que nos des un corazón de servir, que nos des un corazón de entendimiento, de sabiduría. Y si necesitamos abrir nuestros ojos a la verdad, danos una cachetada, Señor. Danos una cachetada. Que tu Espíritu nos diga: ya, basta, es suficiente. Métete a la acción con el resto del pueblo de Dios, Señor. Si eso soy yo,
o si eso es otra gente aquí, o gente que no está aquí, te suplico, te clamamos, te rogamos, Señor, que tu Espíritu cambie nuestros corazones, Señor. Gracias por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Gracias que Él tomó en sus hombros todos los pecados y cada nombre que uno iba a identificarse con Él, los tomó sobre Él y murió por nosotros. Te pedimos que vivamos nuestras vidas así igual como nuestro sumo sacerdote Jesucristo, amando, orando, sirviendo, siendo santificados, Señor. Señor, somos tu pueblo. Danos esas responsabilidades en nuestros corazones para hacer el deber que tú has puesto sobre nosotros. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén y amén.